La explicación de el ejercicio del libro de Stewart, volumen 2, capítulo 28.7. Mi nombre es André Leonardo Naranjo, estudiante de la UPTC, Física 3. Explicación. Antes de poder abordar este punto vamos a tener algunos conceptos claros. Repasemos aquellos. Tipología de redes. Una red. Intercalación de elementos o dispositivos. Un circuito es una red que proporciona uno o más trayectorias cerradas. Rama. Representa un solo elemento, fuente o resistor. Nodo. Punto de interacción de dos o más ramas. Y un lazo, cualquier trayectoria cerrada en un circuito iniciada en un nodo, pasa por un conjunto de nodos y retorna al nodo inicial. Si pasa por el mismo nodo más de una vez. Teniendo unas ideas, vamos a ver algunos conceptos sobre unas fórmulas matemáticas muy sencillas. Suma de resistencias en serie y paralelo. Como podemos observar en el circuito, es un circuito que se encuentra entre resistencias en serie, es una fuente de voltaje. Para poder hacer el cálculo de esta resistencia total igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. En el caso de los paralelos, es el mismo circuito, a diferencia en que sus resistencias están en paralelo, se hace el siguiente caso: 1 sobre 1 sobre R1, 1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Hay veces que solamente van a haber dos resistencias en paralelo. En aquel caso pueden usar esta fórmula: R1 por R2 sobre R1 más R2. En el caso en que cuesten solamente dos resistencias en paralelo, si hay más de 2, 3, 4, 5, etc., se usaría esta fórmula. Teniendo estos conceptos ya claros, podemos abordar el siguiente ejercicio de manera mucho más clara. Ejercicio número 7. Considere el circuito que se muestra en la figura P28.7. Tenemos que determinar la corriente en el resistor de 20 ohmios. Sería esta. La diferencia potencial entre el punto A y el B. Punto A y B. Antes de cualquiera, en aquel circuito yo ya le nombré para poder tener un nombre. Nombramos las resistencias para tener un orden mucho más claro. Este R1, R2, R3, R4 y R5. Así tenemos un orden mucho más claro y más fácil de recordar. Siguiente. Simplificamos el circuito. Como podemos ver anteriormente, vamos primero a volverlo mucho más corto. Eso significa, podemos observar que acá hay dos resistencias que se encuentran en exactamente serie. La simplificamos en serie, significa sumamos la resistencia R4 y R5, R4 y R5. 5 más 20 ohmios igual a 25 ohmios, perfecto. Pero eso significaría que nos quedaría una resistencia. RT1 sería una resistencia enfrente de otra resistencia, enfrente de otra resistencia. ¿Esto qué significaría? Hay tres resistencias en paralelo. Significa que vamos a usar la fórmula que explicamos anteriormente. ¿Cuál sería? 1 sobre 1 R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre RT1. RT1 es la suma de estas dos resistencias en serie. Reemplazamos los valores. 1 sobre 10, esto, 1 sobre más 5 ohmios y 1 sobre 25 ohmios. Empezamos a hacer el desarrollo en la calculadora o a mano, como les prefieran. Nos daría RT2, que sería la suma esta y esta. RT2 es igual a 2.94 ohmios. Listo, tenemos esto. Entonces, ¿qué significaría ahora? Después de esto, el circuito nos quedaría de esta manera, circuito simplificado. De esta manera, la resistencia anteriormente especificada y esta. Podemos observar que el circuito quedaría así. Acá hay otras dos. Estas están en serie. Sumamos la resistencia R1 más RT2. Esta RT1 y RT2, como están en serie, se suman normalmente. 10 ohmios más 2.4 ohmios igual a RT3, que sería la resistencia total, 12.34 ohmios. Listo, tenemos. Está sencillo. Ya tenemos la resistencia y tenemos nuestro circuito reducido de un circuito como este a un circuito como este. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Pues hallamos entonces la intensidad. ¿Cuál es la intensidad que recorre todo el circuito? Ya simplificado con las resistencias. Sencillo, primero entramos a recordar la ley de Ohm. Nos dice que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Queremos hallar la intensidad. ¿Qué hacemos? Pues despejamos la fórmula para encontrar lo que se necesita. Intensidad 1 es igual al voltaje, 25 voltios, sobre la resistencia. Es la resistencia total, porque al final es la suma de todas las resistencias que hicimos anteriormente. Entonces, RT3 serían 25 voltios sobre 12.24 ohmios, que fue lo que nos dio la suma de estas dos en serie, RT3, que es esta, nos daría intensidad 1, 1.23 amperios.
1.93 amperios es la intensidad que recorre todo este circuito. Todo el circuito acá tiene una intensidad de 1.3 amperios. Pero lo que yo estoy buscando es este, R5. Entonces, ¿qué hago? Pues sencillo, ya que tengo la intensidad de todo el circuito, empezamos a hacer lo mismo que hicimos, pero ahora hacia atrás. Vamos a tener la intensidad, entonces, ¿qué vamos hacia atrás? Pues empezamos a ir hacia atrás. Convertimos este circuito en el anterior. Sabemos la intensidad E1 y tenemos esto. Como sabemos que esta RT2, ¿qué significa que es? Es esta. RT2 es RT3, R5 y R4. Significa que desde aquí hasta acá hay una especie, bueno, desde aquí hasta acá tenemos que hallar un voltaje. ¿Por qué? Porque tenemos esta resistencia y esta intensidad. Entonces hacemos. En ese proceso se busca el voltaje que recorre la parte del circuito, siendo el lazo donde estos buscan su voltaje. Voltaje 1 igual a 1,93 amperios, que sería esta intensidad, sobre la resistencia que se encuentra aquí, la resistencia RT2, que es la suma de esas resistencias. Al final nos daría 5.38 voltios. ¿Esto qué significa? Ese es el voltaje, 5.38 voltios es el voltaje que recorre todo esto, de aquí hasta acá, todo ese voltaje que tenemos aquí. ¿Qué nos daría eso? Yendo al siguiente paso, que es la intensidad R5, voltaje 1 igual a intensidad R5 más R5. ¿Tenemos la intensidad R5? Pues no, porque es la que estamos buscando, la intensidad R5. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos la fórmula para encontrar lo que se necesita. R5 es igual al voltaje 1. ¿El voltaje 1 cuál es? Es el voltaje que recorremos aquí, ya lo hemos hecho. Voltaje 1, 5.38 voltios, que es todo esto que está acá, sobre la resistencia R5. ¿Por qué R5? Pues el R5 es esta. Cogemos el voltaje, buscamos a esta comparación para hallar la intensidad que recorre específicamente esta resistencia. Empezamos a reemplazar intensidad R5 igual a 5.38 voltios sobre 20 ohmios. Nos va a dar intensidad a 0.227 amperios. Si queremos quitarle los decimales, pues sencillamente podemos hacer una tabla de 3. Acordémonos que un amperio equivale a 1000 miliamperios. Hacemos una tabla de 3 sencilla de 0.277 por 1000. Nos daría intensidad R5 a 227 miliamperios. Este sería el resultado. Esta es la intensidad que recorre R5. O sea, 20 ohmios. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el segundo punto donde dice diferencia de potencial A y B? La diferencia de potencial que se encuentra en A y B, pero acuérdense en que de hecho ya lo hallamos. Mientras que estábamos buscando la intensidad que se encuentra en R5, la habíamos hallado por el simple hecho de haber reducido hacia atrás, como podemos observar aquí, que sería el voltaje 5.38 voltios. Ya desde tener el voltaje, ¿por qué? Porque si vemos el circuito desde atrás, o sea, este circuito de aquí a acá, lo movemos y hacemos la conversión, miren, aquí estaría el A y aquí estaría el B. Significaría que esa diferencia está acá. Tan, 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 tan. 5.38 voltios. O sea que el punto B daría la diferencia de potencial, daría 5.68 voltios. Y el A nos daría 227 miliamperes. Espero que les haya gustado y que haya entendido el desarrollo de este ejercicio que es bastante interesante.